Todos los que estamos aquí en casa, no es casualidad. No es casualidad que nosotros estemos aquí. ¿Sabe usted que todos tenemos un propósito? Sí. ¿Conoce usted su propósito? Todos en esta vida tenemos un propósito y un llamado. Muchos dicen, ay, es que yo vine por producto de una violación. Yo vine por descuido de mis padres. No, el Señor no está viendo la forma. El Señor ve la finalidad. Y el enemigo siempre ha querido abortar el propósito. Dice la palabra que nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Había alguna necesidad en el Señor. La Biblia, empecemos donde dice de que Él es dueño de todo. Él es el creador de todas las cosas. En el cielo hay ángeles, millones y millones y millones de ángeles cantándonos a unísono. Señor, digno eres. Qué bueno eres, precioso. Dice la palabra de que hay ángeles que están alrededor, al frente de Él. Y cuando lo ven no pueden, se cubren con sus alas. Y cantan las 24 horas, hosana al que vive, al que reina, al que es digno de abrir los sellos. Y los 24 ancianos dice de que se quitan sus coronas y doblan sus rodillas. Hay tal estruendo en el cielo. ¿Y había alguna necesidad en el Señor? Si dice que fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre, ¿había alguna necesidad? ¿Qué dice usted? No. Entonces, ¿por qué nos creó? Para su deleite. Fuimos creados para su deleite. El Señor se deleita que usted y yo le cantemos. El Señor se deleita que usted y yo le oremos, porque Él ya sabe lo que vamos a pedir. Pero Él espera que usted ore. Así es que hay un propósito. Y ve que no nacemos ni morimos de un solo. Nacemos, dice, como las plantitas, crecemos, nos desarrollamos. La Biblia nos enseña en Génesis, ¿para qué? Dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, porque el Señor lo vio bueno, a Él le agradó, le plació. Entonces había un propósito. En esta vida nosotros tenemos un propósito y nos vamos creando metas, nos vamos creando propósitos, sueños, anhelos, lo que están allí en el corazón. Y el enemigo siempre va a querer allí abortarnos. Pero hubo uno que también tenía un propósito. Jesús en esta tierra fue el único que su propósito era nacer para morir. No había otro margen. Y nosotros trabajamos en un propósito. En esta tierra nosotros siempre nos vamos poniendo metas, siempre. Pero el único que su propósito fue nacer para morir fue Jesús. Y vino a esta tierra, y no sé si usted ha visto que celebramos hasta la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Se ha fijado? Y dice, ay, celebremos la Navidad porque es el nacimiento, y lo dicen en muchas naciones. Pero el propósito del Señor no fue nacer. El propósito del Señor era morir. Morir por usted y morir por mí. Y en medio de todo ello, el enemigo siempre quiso abortar ese propósito.
El Señor nació y no fue casualidad tampoco que tenía un padre. ¿Cuál era la función del papá? ¿Qué era José? ¿De qué trabajaba José? Era carpintero. Así es que Jesús conoció la madera, los clavos y el martillo, los utensilios que un día iban a servir para crucificarlo, para que se cumpliera el propósito. No fue nada y una casualidad. Usted no es producto de un error, no es producto de un aborto que tal vez no se pudo generar, no es producto de una violación. Esa fue la forma. Pero el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas y para la humanidad es grande, que sobrepasa el entendimiento. Dice la Biblia de que Jesús, cuando empezó la obra, estaba desde el inicio. La Biblia, el Señor Jesús solo vino a esta tierra a nacer y a cumplir lo que ya estaba escrito en Él. La Biblia menciona en Éxodo, donde en el tiempo de Egipto muchas personas, el pueblo de Israel estaba padeciendo. Vino el Señor y le dijo a Moisés: ve y diles que se preparen para la Pascua. Y Moisés lo anunció al pueblo. Y dice que se preparó y el Señor le dio instrucciones y le dijo: tomarás un cordero de 1 año, sin mancha y sin defecto. Lo vas a apartar entre 3 y 4 días. Luego tomarás su sangre y la esparcirás sobre los dinteles de la puerta. ¿Lo ha leído? Lo hemos visto hasta en películas, ¿cierto? Vamos a leer Éxodo. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso era el inicio de lo que iba a acontecer. Solo era un preámbulo de lo que el Señor iba a hacer y que estaba anunciando a su pueblo. Había un día y una hora marcada para la muerte de Jesús. Y la Biblia establece de que tenía que estar en ayuno. Así es que el Señor Jesús, cuando entra en Jerusalén, ayuna. Entre 3 y 4 días, establece la palabra. Tal cual como decía Éxodo, comienza a cumplirse lo que estaba establecido en la palabra por los profetas en Jesús. Entrando a Jerusalén, Él no prueba bocado. Y estaba con los discípulos, usted sabe, ¿verdad? Ya había anunciado, comenzó su obra, comenzó todo el proceso por el cual ya había sido encomendado su propósito. Y estando allí, dice de que le preguntaron los apóstoles: Señor, ¿dónde quieres que hagamos la Pascua? Porque se celebraba la Pascua. Y recuerde, Él estaba en ayuno. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, leamos lo que dice Lucas 22:10. Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Sabe que la tradición judía establece que eran las mujeres las que iban por el cántaro de agua, sobre todo en la mediodía, a la hora del sol? Pero da la casualidad que en este caso dice de que era un hombre que llevaba un cántaro de agua. La simbología del Espíritu Santo. Y mire lo que les dice el Señor: se encontrarán en el camino a un hombre con un cántaro de agua. A
seguid. Y nosotros lo vamos a ver después, allá en Hechos, ¿verdad? Donde le dice, no se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y sean encomendados para la obra. Entonces estaba solamente cumpliendo con lo que él estaba escrito, con lo que estaba escrito de él. Y estando allí, se viene la Santa Cena y él comienza, ¿verdad? Donde dice, partamos el pan. Él en ayuno. Él seguía en ayuno. Y usted sabe que cuando nosotros no comemos, ya entre 2, 3 días, uno no se debilita, le duele la cabeza. Eso veníamos hablando. Nos duele todo el cuerpo, nos da hasta como sueño. Cuando ya pasa, y no está en ayuno, sino no ha dejado de comer, Entonces estaba allí, partió el pan y les dijo, coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. La Biblia lo establece. Y comienza. Y en esa misma noche le dice a uno de sus discípulos, a un grupo reducido, vamos a orar. Se van al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos pues era el campo donde se utilizaba en Israel para triturar el olivo y sacar de él el aceite. Por eso ahí se cumple donde dice, molido fue por nuestros pecados. Estando allí, Jesús estaba triste, sabía que iba a morir. Su hora se estaba llegando. Estaba preocupado, estaba afligido. ¿Cómo estaría usted si estaría pasando por una necesidad? Oraríamos. Estaríamos estresadísimos si nos ponemos en los zapatos del Señor. Estaba allí y les dijo, necesito que oren, me voy a apartar. Se apartó. Dice que tomó a un tiro de piedra, ¿sí o no, Mateo? Y comenzó y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Había tal sufrimiento, tal angustia. Imagínense, no había comido y estaba angustiado. Había estrés, habría preocupación. La necesidad, ¿cómo estaría nuestro corazón acelerado? Me imagino yo. Ansiedad. No había dormido. 36 horas no había dormido. Se acercó nuevamente, fue donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y les dijo, levántense. Nuevamente se volvió a apartar y volvió a hacer la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se volvió nuevamente donde estaban los discípulos y lo encontró dormido nuevamente y les dijo, no pueden estar un tiempo. Dice que la hora era muy pesada. Y era tal angustia, ya no había paz en su corazón, que nuevamente se vuelve a apartar y vuelve a orar las mismas palabras de necesidad, de angustia. A tal punto era su angustia que dice que sudó sangre. Y estaba en una época fría. La época en la que estaban en ese tiempo era muy frío. Y él estaba sudando sangre. No sudamos cuando hay frío, pero él estaba sudando sangre. Y dijo, levántense nuevamente cuando estaba con sus discípulos, la hora ha llegado. Nosotros vemos, ¿verdad?, altos funcionarios políticos, gente que llegó a buscarle, a apresarlo. Y Pedro estaba allí y le dijo, cortó la oreja. La Biblia establece que le cortó la oreja. Y él nuevamente la puso y le dijo, Pedro, tú no sabes que si yo digo que manden una legión de ángeles, vienen y me defienden, pero no era el propósito. ¿Podía hacerlo? ¿El Señor podía hacerlo? Sí. Podía hacerlo, pero no era el propósito, porque había nacido para morir.
tenía que cumplirse ese propósito. Fue apresado, estuvo preso durante lo que restaba porque era la hora de la madrugada. Se lo llevaron, luego se acercó al concilio, se hizo la junta, es aquello lo que nosotros llamamos el Congreso Nacional de Honduras. Estaba conformado por 72 miembros. Y estos 72 miembros habían confabulado contra este hombre, contra Jesús. Y habían levantado falsos testigos diciendo de que éste había dicho esto y aquello. Pero él no abrió su boca. No la abrió. Llegó el momento donde establece la palabra de que cada uno de los 72 miembros, al escuchar que dijo que él era el Hijo de Dios, se levantó cada uno de ellos, que muchos expertos en la palabra creen que también ahí estaba Saulo de Tarso, el que nosotros conocemos como Pablo. Se levantaron y dice de que cada uno de ellos le dio un puñetazo en el rostro. Su rostro quedó desfigurado porque lo golpearon y lo escupieron antes de llegar a Pilato. Y Pilato nuevamente se acerca donde está Pilato, ya con su rostro inflamado. Los golpes lo habían escupido. Se acercó y le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y no abrió su boca. No la abrió. Y se estuvieron en un vaivén, ¿verdad?, entre Pilato y Herodes. Luego se lo llevan hasta donde está Herodes. Y determinan por unanimidad, ¿verdad?, y entre votos, escoger entre Jesús y Barrabás. Un hombre ladrón, un asesino. ¿Y sabe qué así está la humanidad hoy en día? Lo vi ayer. Nadie me lo está contando. Que prefieren seguir en las tinieblas. Que prefieren seguir diciéndole al Señor no. Les estorba que les hablen del Señor. Porque creen que el Señor es religión y no es así. El Señor no vino por una religión, Él viene por la iglesia, porque tenía que verlo, se tenía que cumplir. Estando allí por la ley judía, pues dice de la Biblia que tenían que azotarlo. Lo azotan 40 menos 1, 39. Según la ley eran los mismos judíos quien tenía que azotarlo, una por cuestión de moral, ¿verdad? Porque no se le era permitido que un extranjero tocara a un judío. Pero aquí fue tal punto que fueron los romanos sanguinarios quienes lo latigaron. Y no fueron 39. Y la otra por cuestiones médicas, pues dice de que eran tantos los azotes que se desprendía la parte baja. La persona se podía orinar y hacerse sus heces. Así es que a Jesús lo comienzan a azotar. Y dice la Biblia de que eso fue a la hora de las 9 de la mañana. Toman el látigo, que no es el látigo que vimos en el video. ¿Vimos el video? No es ese látigo. La Biblia dice de que los látigos estaban hechos con cuerno de carnero torcido y con ganchos, con huesos. Eran de 2 metros prácticamente. Cuando lo agarraban, lo latigaban, se enrollaba 2 a 3 veces en el cuerpo del individuo. Y se desprendía todo lo que había en él, porque se enganchaba. Y el Señor Jesús recibió, si no fueron 1, porque no solamente era un látigo, sino son 3,
Si hacemos el cálculo, el Señor recibió 117 latigazos. Dice la palabra que se le desprendieron las retinas de los ojos porque el látigo caía. Se le fue arrancada su barba, no se quedó sin barba. Fue desnudo como lo latigaron, para vergüenza de muchos. Y miremos lo que dice Salmos 129:3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Sabe usted qué es arar? Dice que el buey abre y tiene que abrir un buen surco para poder meter la semillita. Pues dice allí que fue tal la latigación que tuvo Jesús que lo araron, que los huesos se le veían, ya no había piel. ¿Cuánto era la sangre que había derramado allí? Esto pues lo tendrían que saber más los médicos. Pero dicen de que hay 36 a 39 fuentes de enfermedades en esta tierra. Y el Señor recibió latigazo por cada una de esas fuentes de enfermedades, cumpliéndose lo que establece la palabra, que Él se llevó todas, no dejó ni una, todas las enfermedades. Y aquellas que han de venir, Él se las llevó, porque sobrepasó lo que estaba escrito, pues en Él se cumplió toda la palabra. Y lo menciona Isaías. Estaba allí el Señor Jesús a la hora de las 9 de la mañana, desnudo. La Biblia establece de que le pusieron una capa, manto. Y sabe, rebobino un poquito atrás. ¿Se acuerda cuando estaba en el monte y lo apresaron? Dice de que las ovejas se esparcieron para cumplir su palabra también. Los discípulos lo dejaron solo. ¿Quién lo iba siguiendo? Lo siguió de lejos, dice Pedro. Y la Biblia dice de que el Señor le dijo: Pedro, te digo que cuando cante el gallo me vas a negar 3 veces. Lo seguía de lejos. ¿Lo hizo? ¿Lo negó? Sí. ¿Y saben que si están muchos que siguen al Señor de lejos? Muchos no oran, no ayunan, no leen la palabra, no diezman, no ofrendan. Solo se congregan los domingos por la mañana y dicen durante la semana pues ya no. Entonces siguen al Señor de lejos. Y el Señor, mire, algo que no está escrito en la palabra, pero no es meter miedo, pero es la verdad. El infierno existe y tiene que ser terrible, terrible, terrible. Porque lo que estaba pasando Jesús era espantoso. No hay nada que nosotros lo podamos describir. No hay algo en la vista ni en los sucesos que actualmente, que ya no tienen corazón, pero todavía está allí, tapan. La de él fue muy descriptible, la Biblia lo menciona. Se dirigen al Gólgota. El trayecto de donde estaban hacia el Gólgota era un trayecto de 40 minutos. Jesús no llevaba la cruz como nosotros la imaginábamos, sino solamente el patíbulo, la parte superior de la cruz. Con un peso aproximado de unas 110 libras pesaba el patíbulo. No había comido, estaba desvelado, estaba desfigurado, porque los 32 miembros del concilio lo habían agarrado a puñetazos. Lo habían latigado, ya no tenía piel. Y le deciden poner una corona de espinas, más pequeña que la cabeza de lo normal, que esa era ajustable. Y las puntas no crean que eran de plástico, sino que también eran, dice que de cuero de carnero, torcido, duro, muy duro.
Y la Biblia dice en Salmos que lo agarraron a golpes. Y ve lo que le decía, que muchas veces el enemigo va a querer traer o abortar el propósito. Perfectamente Jesús pudo haber muerto cuando le pusieron la corona, porque lo estaban agarrando a golpes, con palos, dice la Biblia, para que se le hundiera. Pero yo creo que ahí intervino el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice, pero ahí intervino el Espíritu Santo, porque él tenía que conocer la muerte, y muerte de cruz. Así es que el Señor intervino allí. Por eso es que le digo de que no podemos ignorar la obra de Cristo. No la cruz, la obra de Cristo, lo que Él hizo. Les recuerdo algo: Dios es amor y Dios es misericordia. Dios es amor y Dios es misericordia. Jesús camina. Jesús camina con el patíbulo por 40 minutos hasta llegar al Gólgota. Ya cuando llega al Gólgota, su sangre estaba coagulada. Se había pegado al manto. Dice que le quitaron ese manto y se le desprendió la poca piel que tenía. Déjenme leerles un pasaje. Dice Mateo, miremos Mateo 27, por favor. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados los guardias allí, y se pusieron sobre su cabeza un escrito que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre, y poniéndole una caña le dio a de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Jesús comenzó su proceso de crucifixión, de calvario, de proceso de ser molido a las 9 de la mañana. Y dice que expiró a la hora 6ª. Entregó su espíritu. Son 6 horas exactas, cumpliendo allí que Él estaba redimiendo al hombre, cumpliendo allí que Él estaba redimiendo cada uno de los días de la semana donde el hombre había efectuado el fallo.
y murió a la hora sexta, cumpliéndose allí que Él venía a redimir y a salvar la humanidad. Justo 2 horas después de la muerte que le colocaron la corona de espinas a Jesús, comenzó a tener una fiebre tetánica, producto de la infección, porque no crea de que dijeron vamos a limpiar los utensilios porque es a Jesús al que vamos a latigar. Fue tal su proceso de dolor que eso le provocó sed. Y dice Salmo 69, ahí está, que dice que le daban hiel. Salmo 69. Le provocó tal sed que dice que su lengua se pegaba en el paladar. La fiebre. Muchos creen de que Jesús murió de asfixia. Jesús no muere de asfixia. Esa fiebre, medio leía, aquí las doctoras han de saber más, que esa fiebre lo que hace es que cree espasmos en la persona y lo que busca es querer enrollarse como tipo caracol. A Jesús cuando lo meten los clavos no se los colocan en las palmas de la mano, sino que los colocan en la zona de la muñeca para que ajuste el hueso y no caiga. Y tenía que cumplirse la palabra donde dice que sus huesos no eran tocados. Ahí se cumplía. Dice que sus huesos no fue necesario ni quebrarlos, no lo fue. Entonces, a él se lo colocan acá, tenía fiebre, tenía sed, ya no había hermosura en su rostro, sus ojos ya estaban desgarrados, ya no tenía barba, ya no tenía piel, se miraba hueso expuesto. En medio de todo ese dolor, quería engarruñarse, quería hacer presión en la mano y no podía. Y dice la Biblia de que Jesús comienza con un vómito. Y la palabra establece en Salmos 22 de que Jesús vomitó sus entrañas. Y muchos creen de que Jesús muere de asfixia. Y Jesús no muere de asfixia. Por eso es que dice Salmos 22, 15, tal vez si me lo pone el 22, 15. Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, tenía sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Miremos el 14. Y he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, no había uno. Nosotros sabemos, hemos pasado por una zafadura, no había uno puesto sobre el otro. Todos sus huesos. Porque no lo establece, pero no lo alcanzaba la medida. Así es que tuvieron que jalar y que se desprendieran todos sus hombros, todos sus huesos. No había uno puesto sobre el otro. Y dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El Señor vomitó sus entrañas. Pero Jesús, ¿de qué muere realmente? ¿De asfixia? ¿Se estaba ahogando? Porque usted sabe, al no poder respirar bien, ¿verdad? Estaba totalmente exhausto. Ya no había sangre. Médicamente, en un trayecto donde ya está expuesta su pie y llegar a 40 minutos, más de 2 litros puede haber perdido la persona. Todo el caminar. Ya estaba allí, había sido derramado. Se le había desprendido toda la parte baja, interna de su cuerpo. Y allí establece que había vomitado sus entrañas. Pero ¿de qué muere realmente el Señor Jesús?
muere de dolor. Muere de dolor moral, porque estando en la cruz se llevó todos los pecados de la humanidad. ¿Ha padecido usted algún dolor? ¿Ha tenido una muerte? ¿Ha pasado porque algún familiar haya perdido la vida? Es algo doloroso, ¿verdad? Hay un dolor. Las mujeres que han parido, hay dolor en el parto, hay mucho dolor. Es uno. A lo más tienen 2, 3 hijos. Jesús tenía los pecados de toda la humanidad encima de él y muere de dolor. Y estando en la cruz le dice, Lama Sabactani, Elí, Elí. Ve que ya no le dice, le dijo allí, Dios mío, Dios mío. Y estaba en el monte y como le había dicho, Padre. Y ya estaba en la cruz y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué lo dejó? Porque el Señor habita en la santidad. Y Jesús en ese momento estaba cargando todos los pecados de la humanidad. El Señor no habita con el pecado, no comulga. Él estaba en la santidad. Y desde la hora 9 hasta la 6 hubo tinieblas, mostrándose y manifestándose la mayor concentración de demonios, queriendo abortar el propósito de Jesús. Pero Jesús hasta el último momento dijo, consumado es. Entregó su espíritu. Miremos lo que dice Isaías. No está allí, solo voy a leer desde el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto de Isaías, el profeta lo menciona 700 años antes de la muerte de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Se acuerda de los puñetazos que le dieron? Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos escarnecimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Está usted allí? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se me perdió el siguiente. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estábamos nosotros allí,
Nosotros fuimos parte de eso. Por eso yo le digo, mire, no es miedo para los que vienen por primera vez, ni para los que estamos en casa hace muchos años. Lo que el Señor hizo sobrepasa el entendimiento. Fue tal el amor de Dios que entregó a su Hijo en una cruz por usted y por mí. Si cuando estaba Abraham queriendo entregar a su hijo, el Señor detuvo la mano de Abraham, aquí no lo hizo. El Señor no quiere que nadie vaya al infierno. No fue creado para el ser humano. Pero si usted está menospreciando esa obra, así es que es terrible. Porque lo que el Señor hizo en la cruz fue sin precedentes. Cambió los tiempos. Y estando Jesús desde esa cruz, dio un grito a la humanidad. Déjeme y lo encuentro. El acto de amor de Cristo en la cruz le dijo a la humanidad: si se separan de mí, se secarán. Si no me comen a mí y me hacen su sustento diario, comerán erróneamente el pecado del pan. Si no se deciden por mí, tropezarán y sufrirán en las tinieblas de su propio pecado. Por medio de mí, que soy el único acceso al Padre, soy el único que tuve dispuesto a dar la vida para salvarlos. Si creen en mí y me reciben, gozarán de la vida eterna. Si me escogen a mí, no se perderán, no serán esclavos de la mentira, no estarán en muerte espiritual. Ahora yo le diría, ¿qué decide usted? ¿Qué decidimos? Aquellos que están aquí por primera vez, que tal vez le han escuchado, ¿vamos a seguir en eso? ¿Ignorándolo? Leía una noticia muy peculiar en esta semana, donde un hombre budista murió por unas 72 horas. Y él dice de que fue al infierno y que todo era negro. No había nada que tenía color, nada. No había ni una plantita, nada. Y dice que los custodios eran seres altísimos como edificios. Estando allí en esa condición, la misericordia del Señor le alcanzó. No le voy a hacer el cuento largo, hubo algo entre medio. Por ahí está, puede ir a buscarlo. Dice de que él recibió al Señor Jesucristo, se arrepintió, dejó el budismo y ahora predica con denuedo su palabra. Porque una vez que nosotros le conocemos, ya no se puede, ya no hay retroceso. Cuando le conoce, porque de oídas le había oído, dice la palabra, pero es necesario que conozcamos. Yo soy la puerta. Por eso vuelvo a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Por eso las ovejas se descarriaron. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad. Porque Él es la respuesta a todas las necesidades espirituales, materiales y de seguridad. Él es quien tiene la autoridad de llamarnos. Él es el soberano sobre todo. Él es la puerta.
No hay otra manera de llegar al Padre. Él es el único que nos libra de la muerte eterna. Solo por medio de la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de ellos para estar en la presencia de Dios. Él es la puerta hacia la libertad y la plenitud, la llenura, el gozo y a todos los beneficios que como hijos suyos recibimos y vamos a recibir su herencia. Él es el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. No hay otra puerta.